Hola a todos, he estado 6 meses sin colgar nada en el canal. Quiero hacer esta nueva entrada sobre el coronavirus para aclarar un poco todo el batiburrillo que se está montando. Bueno, creo que no voy a necesitar la máscara. Hola, abuela, mamá, hermana, hermanos, tíos. Estoy bien, como podéis ver. No tengo ningún resfriado, ni tengo problemas. Estoy aquí tomando mi cafelito perfectamente. Bueno, os hablo desde aquí, desde el sur de China, desde Guangzhou. Y he escrito una serie de puntos para aclarar un poco el tema y todo lo que se está formando y lo que la prensa internacional está formando. Bueno, primer punto. Incluso si las cifras que se están barajando, tanto de muertes como de gente infectada, fuera el doble, eso no justifica el pánico que se está creando alrededor de todo el asunto. Vamos a poner el asunto en contexto. Punto número 2. Virus del resfriado, solo en 2018 en los Estados Unidos mató a mucha más gente de las víctimas que ha producido el virus corona. Eso para empezar. Estados Unidos, un país con solo 1/3 de la población que hay aquí en China. Por otra parte, todo el caos o el miedo que se está creando aquí es porque China, debemos entender que a pesar de ser un país que se ha desarrollado de manera imparable y de manera espectacular en los últimos 30 años, es un país que todavía está anclado en la tradición, lo cual hace que instintivamente la población china se sienta impactada en cuanto a temas relacionados con la muerte o la enfermedad. Punto número 4. Parad ya de compartir información que no está contrastada, que es falsa y que lo único que está creando es pánico. Bueno, punto número 5. Los países o los gobiernos internacionales deberían ya parar de este sinsentido de evacuar a los ciudadanos de la zona de infección o del foco de infección o de que están aislados en Hubei, en Wuhan, que es donde se ha producido el virus. Esto no tiene ningún sentido, lo que está ocurriendo aquí. Eso es un absurdo. De hecho, muchos países, entre comillas, desarrollados, han cerrado sus fronteras a otros ciudadanos en países en conflicto y han dejado a parte de sus ciudadanos en países que estaban en conflicto. O sea, esto no tiene ningún sentido. Punto número 6. Los periódicos occidentales se han convertido en máquinas de vender titulares. Y les interesa mucho más el morbo, el espectáculo, que la verdadera información. Y situar todo este problema en un contexto. Darle un contexto a este problema y hacer que la gente vea todo el espectro. En vez de ver solo lo que más atrae al espectáculo. Entonces hago una llamada a todos estos periódicos y a todos estos medios de comunicación para que se dediquen a contextualizar en vez de a crear morbo y espectáculo y enfocarse solo en vender periódicos o en vender noticias. Punto número 7. China ha reaccionado de manera modélica. En primer lugar, aislando todo el foco de infección, paralizando o bloqueando las fronteras de todo Hubei para que el foco de infección pueda ser controlado y aquellos que han sido infectados, y creando las facilidades necesarias, creación de hospitales, para poder atender a todos los enfermos. Ya me gustaría a mí que otros países tuviesen el mismo nivel de organización o la rapidez
con la que se ha atajado el problema aquí. Ya me gustaría haberlo visto. Punto número 8. China es un país que su logro fundamental ha sido llevar una economía de bienestar a millones de personas. Un estilo de vida que solo unos pocos pueden llevar en Occidente. Y eso la prensa occidental no se lo perdona. Cualquier problema que haya aquí, cualquier pequeño conflicto, se va a exagerar. Se va a sacar de contexto. Y generalmente no es un contexto favorable. Eso no lo podemos olvidar. No hay una mirada objetiva en Occidente y hay mucho desconocimiento de lo que es este país. Punto número 9. Punto número 9. El coronavirus no es una enfermedad. No es una enfermedad, es un virus como el de la misma familia del virus de un resfriado o de una neumonía, lo cual crea síntomas. No estamos hablando de enfermos, estamos hablando de un virus que crea síntomas. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Cuando un virus crea síntomas, hay que hacer que esos síntomas pasen. Y lo que hay son remedios. Y lo que hay son hábitos que ya el gobierno ha informado para no contagiarse de este virus que tiene China. Punto número 10. Tradición versus modernidad. Debemos recordar que a pesar de los grandísimos avances tecnológicos, económicos, que China ha producido en los últimos 30 años, es una sociedad que todavía mira al pasado, donde los mayores, los ancestros, tienen muchísima influencia. La gente sigue haciendo caso a sus mayores, sigue basándose en la tradición, sigue escuchando a sus ancestros, y ahí sí que podemos hablar de algunos de los motivos o del motivo por lo que se ha originado este problema. Toda esta gran modernidad tiene sus luces y sus sombras. Ningún país se ha desarrollado, ni Inglaterra, ni Estados Unidos, de la noche a la mañana. La tradición ha tardado un tiempo en, digamos, si no desaparecer, adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no? Y hay algunas tradiciones que se han descartado porque no funcionaban, ¿no? Y aquí podemos hablar del herbalismo, aquí podemos hablar de comer determinados animales exóticos que algunos creen que pueden curar de determinadas enfermedades. Y aquí podemos hablar de esa extraña idea de que un vaso de agua caliente lo cura todo. Y aquí podemos entrar en posiblemente uno de los motivos por los que se ha desencadenado esto: comer determinados animales que no deberían comerse, o las medidas higiénicas en determinados mercados, lo cual no sucede en toda China. Estamos hablando de que esto se ha originado. Yo he vivido en Wuhan, y Wuhan tiene sus luces y sus sombras. Es una ciudad en desarrollo que evidentemente no se está desarrollando de manera homogénea, sino que todavía se conservan algunos lugares donde no ha llegado todavía un desarrollismo como en otros lugares de la ciudad, ¿no? No es lo mismo el centro de la ciudad que en el mercado donde parece ser se ha originado todo esto, en el cual yo he estado, y algunas de esas zonas que han sido cerradas pues no tenían seguramente los niveles básicos en cuanto a higiene o sanidad. Algo que no ocurre en muchísimos lugares de China, por ejemplo en Guangzhou, una ciudad ahora mismo al mismo nivel que Hong Kong, que Nueva York, muchísimo más avanzada en muchas cosas, en transporte y en comunicaciones. O sea que las cosas hay que ponerlas todas las cosas hay que ponerlas todas en contexto, y no podemos dejarnos llevar por prejuicios
ni por ideas sesgadas de que si los chinos son esto, son lo otro, que si han comido animales que no deberíamos. No, hay que poner las cosas, no. Aquí estamos hablando de una población enorme y que hay muchísimos tipos de chinas, que no es algo homogéneo, ni que todo el mundo es igual, o sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Creo que ya, no sé, por mi parte lo voy a dejar aquí. Creo que ya he proporcionado suficiente información como para que podáis entender mi punto de vista. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal. He visto que el canal, la gente se sigue suscribiendo a pesar de que por problemas personales y también por trabajo, yo no vivo de esto, yo no vivo de YouTube. He tenido el canal un poco dejado, pero este año voy a subir algunos vídeos, no con tanta asiduidad con los que los subí el año pasado, pero sí que voy a continuar con el canal. Y bueno, espero que la gente se siga suscribiendo, dándole al like y viendo mis vídeos. Bueno, pues ya está. Mamá, abuela, papá, hermanos, familia de España, amigos, ¿estoy bien? Las calles están un poco desiertas, sobre todo porque es año nuevo. Y bueno, también por las medidas. Esta gente son muy disciplinadas y son muy responsables. Y bueno, la mayor parte de la gente pues está en sus casas. Y también expectantes a ver qué es lo que va a pasar y siendo responsables. Y hasta que todo este problema del virus sea completamente resuelto, que no atajado, porque atajado ya está siendo y controlado por las autoridades, pues la gente es responsable y no hay la gente que sale fuera pues sale con sus máscaras de manera organizada, y la mayor parte pues como yo están en sus casas sanos y salvos, resguardados con sus alimentos. No hay falta de alimentos en ningún lugar de los que yo he estado, y bueno, no hay ningún gran problema y la vida sigue. Bueno, un saludo a todos, chao, y hasta otro episodio de China en Retazos. Hasta pronto.